Bienvenidos, buenas tardes. Gracias a todos por hacer el esfuerzo de afrontar el tráfico de la lluvia. Les agradecemos también mucho a las personas que nos están escuchando hoy por Facebook Live. Es un gran gusto recibirlos aquí en la sede del Instituto Fe y Libertad para esta presentación que hemos titulado La usura, la evolución de un concepto polémico, impartida por el teólogo español don José Carlos Martín de la Hoz, quien ha preparado esta sesión única para el Instituto Fe y Libertad. En la invitación les comentábamos que esta conferencia busca profundizar en el necesario equilibrio entre el enriquecimiento y el apego a los bienes materiales. Y para lograrlo, el doctor Martín de la Hoz analiza la usura durante la escuela de Salamanca en el siglo XVI y recalca cómo el enfoque de la moral económica de Francisco de Vitoria propició el desarrollo económico en Europa en esa época y cuáles han sido sus efectos hasta la actualidad. Como saben, pues el Instituto busca impulsar el florecimiento humano promoviendo la libertad individual y los principios judeocristianos. Y estamos convencidísimos de que los principios judeocristianos son la base de la civilización occidental y que la Escuela de Salamanca jugó un papel importantísimo en desarrollar el conocimiento económico, jurídico, teológico y filosófico respecto del concepto de usura, entre muchísimas otras cosas. Ayer tuvimos el agrado de conocer a don José Carlos y nos percatamos que es un historiador erudito que sabe contar cuentos. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Teología, con especialidad en Teología Histórica e Historia de la Teología, por la Universidad de Navarra. Es investigador del Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra. Es fundador de las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia, de las que ha sido secretario general. Forma parte del Instituto para el Estudio de la Escuela de Salamanca y actualmente es el director de la Oficina para las Causas de los Actos del Opus Dei en España y es procurador de diversas causas. Bienvenido, don José Carlos, a esta su casa en Guatemala y les agradecemos mucho a todos su presencia. Muy agradecido por la invitación esta tarde aquí a hablar de un tema histórico en el que ahora me siento plenamente identificado porque hemos creado un grupo de investigación desde hace ya varios años, fruto del cual hemos publicado ya 5 obras críticas de autores de tratados de moral económica del siglo XVI y precisamente el Ministerio de Educación acaba de aprobar un nuevo proyecto de investigación que es la edición crítica de la gran obra de Juan de Medina, que era catedrático en Alcalá de Henares de Artes y era un hombre muy sabio en filosofía política, en ética económica, en todos aquellos temas que entonces, en el siglo XVI, formaban una maravillosa unidad. Desgraciadamente, el siglo XVII es el siglo de las rupturas y una de las rupturas fue la ruptura entre el derecho, la teología y la economía. Por eso, volver al siglo XVI, volver a Juan de Medina, volver a revisar todos aquellos trabajos que hicieron, no solo desde el punto de vista teórico, como personas que debían explicar la suma teológica en la Universidad de Salamanca, en las cátedras de prima y de víspera de la Facultad de Teología, sino también en esa maravillosa conjunción que había en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, que unía a todos los saberes, se relacionaban unos con otros, y es una maravilla esas relecciones teológicas que cada catedrático tenía que dar cada año ante toda la universidad, nemine discrepante, es decir, sin interrupción. Se ponía la clepsidra o reloj de agua y empezaba el discurso. Domingo de Soto, cuando abordó la cuestión de la Sagrada Escritura, se le fue acabando el tiempo sucesivamente durante 3 años y lo que iba a ser una relección teológica acerca de los sentidos de la Sagrada Escritura se acabó convirtiendo en 3. Igual le pasó a Francisco de Vitoria, lo que iba a ser la relección de Indis acabó siendo 3 maravillosas relecciones, que es lo único que tenemos de Francisco de Vitoria. En cambio, de Domingo de Soto, que fue teólogo imperial en el Concilio de Trento, a la vista de la deplorable situación en la que estaba la teología en toda Europa
durante el siglo XVI que pudo constatar, porque se relacionó con los grandes teólogos enviados por todas las naciones al concilio. Él, de regreso a España, de regreso a su cátedra de la Universidad de Salamanca, la cátedra ya de prima, porque Francisco de Vitoria ya había fallecido, él volvió con el propósito de escribir y escribir mucho. De hecho, publicó enseguida De Justitia Iure, El Cuarto Sentenciarum, y volvió a reeditar esa gran obra suya que es De Natura et Gratia. Por supuesto, su catecismo, igual que el catecismo de Carranza, sirvieron de base a ese gran catecismo que es el catecismo de párrafos del Concilio de Trento. Con esto lo que quiero decir es que la teología viva, unida a la filosofía, unida al derecho, en la mente del teólogo Domingo de Soto, fue el que puso por obra, el que desarrolló el pensamiento inicial de Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria solo dejó escrito sus guiones con los que se elaboró las relecciones de Indis y poco más. Tenemos muchas clases de Domingo de Soto, de Francisco de Vitoria, porque Francisco de Vitoria permitió que los alumnos tomaran nota en clase con un sistema de abreviaturas, y de modo que esas reportata de las clases pues han servido para hacer algunos trabajos como los que hizo Beltrán de Heredia cuando publicó los comentarios de Vitoria a la Secunda Secunde de Santo Tomás. Precisamente ahí, en esos comentarios de Francisco de Vitoria a la Secunda Secunde y luego todas las grandes obras de Domingo de Soto, es donde hemos encontrado nosotros el gran filón para estudiar la moral económica del siglo XVI. Todos los trabajos que estamos haciendo de editar obras de aquellos tiempos, lo que nos van indicando una y otra vez es que las grandes ideas están ahí, en las clases de Vitoria y en los escritos de Domingo de Soto, que es lo que cita Juan de Medina de una manera ya ordenada y sistemática. El Ministerio nos ha autorizado la publicación, nos va a dar un dinero para poder pagar a un latinista, que es lo que hace falta, porque Juan de Medina escribió 2000 páginas. En las últimas páginas habla del tratado de contratos, pero para llegar a los contratos hay que empezar por la penitencia, la confesión, el ayuno, la oración, y todo de una manera sistemática y perfectamente ordenada. Por eso se puede demostrar que Juan de Medina empezó siendo nominalista y acabó siendo tomista, puesto que a lo largo de las páginas de ese tratado se va viendo cómo va virando su concepción. Es muy interesante que para estudiar la moral económica del siglo XVI ya tenemos la fuente, que es estos escritos que acabo de mencionar, y tenemos los dos grandes hechos históricos que acaecieron. El primero es la expulsión de los judíos en 1492. Los judíos son expulsados con gran dolor de corazón por parte de los reyes católicos por una sencilla razón, porque desde que empezó la Reconquista, y así figura en el libro de las partidas de Alfonso X el Sabio, los judíos pertenecían al rey. Cuando se iba avanzando la Reconquista y se iban conquistando todas las tierras de moros y se iba recuperando la Hispania y se iba buscando la unidad de toda Hispania en la fe, y después vendrá la unidad de los reinos y luego vendrá la unidad jurídica ya prácticamente en el siglo XVIII. Pero bueno, la unidad, el camino de la unidad empieza por la unidad de la fe. Y evidentemente los judíos habían pasado a ser del dominio del rey. ¿Y por qué? Dice el libro de las partidas. El rey tomaba sobre sí al pueblo judío. Golpear a un judío, matar a un judío, defraudar a un judío, robar a un judío, era robarle al rey, porque todo el pueblo judío estaba bajo el dominio del rey, para que se conservara la memoria del pueblo deicida, dice el libro de las partidas. Eso evidentemente ahora ya ese término deicida ya ha dejado de decirse, pero es muy interesante que el rey dice para que nadie pueda golpearlos pensando que ellos mataron al Hijo de Dios. Hay que protegerlos porque son personas humanas, porque son nuestros padres en la fe.
Y en ese sentido los reyes tomaron sobre sí y se apoyaban en ellos, la economía estaba apoyada en ellos, ellos eran los que daban los créditos. Por eso el tema de la usura era un tema que estaba perfectamente engarzado en la vida de los pueblos. Cuando en 1390 se producen los asaltos a las juderías, porque como los judíos pertenecían al rey, debían de vivir en zonas de la ciudad perfectamente protegidas, ellos tenían su propio sistema educativo, ellos tenían su propio sistema de gobierno, ellos tenían sus sinagogas, estaban perfectamente cuidados, puesto que el rey debía de dar cuenta a Dios de lo que había hecho con el pueblo judío. Los protegía, los cuidaba, hacía que pudieran autogobernarse y se apoyaba en ellos no solo porque les solicitaba préstamos, sino porque también confiaba en ellos para, por ejemplo, la recogida de los impuestos. También se apoyaba en ellos para muchas cuestiones de gobierno que necesitaban consultar, ¿no? Ellos, los judíos habían sido expulsados de toda Europa, país a país, y el último país del mundo donde fueron expulsados es en los reinos de Castilla y de Aragón. En los últimos reinos donde no solo había judíos, sino que se les protegía y se cuidaba de ellos. Pero, evidentemente, cuando el pueblo que acudía a buscar dinero, que acudía a pedirles préstamos, ellos podían hacer préstamos a los cristianos, porque en el Antiguo Testamento les habían prohibido al pueblo judío, tenían prohibido por parte de Yahvé Dios dar cualquier dinero con interés, puesto que a un hermano no se le puede prestar dinero con interés. El préstamo debía ser sin ánimo de lucro y sin interés. Y no solo el Antiguo Testamento condenaba la usura, sino que también estaba condenada la usura por el propio Aristóteles y por otros autores de la antigüedad. Evidentemente, el concepto de dar un dinero con un interés, que es exactamente el término jurídico que expresa usura, desde el punto de vista del judaísmo estaba prohibido y desde el punto de vista del cristianismo también estaba prohibido. Pero para un judío prestar a un cristiano no es delito, no es pecado. Y en cambio, y tampoco para un cristiano prestarle a un judío. Evidentemente, los cristianos nunca prestaban dinero al judío, era el judío el que prestaba dinero, ¿no? Y gran parte de su modus vivendi era dedicarse al préstamo. Cuando en 1390 se producen los asaltos a las juderías, es debido a que ha habido varios episodios de peste, ha habido varias sequías encadenadas, ha habido momentos de grandes problemas económicos, de pandemias y grandes problemas de hambrunas. Y cuando el pueblo ha pedido y se ha empeñado, como se dice en castellano, hasta las cejas, ¿no? Porque no nos olvidemos que los judíos con el transcurso del tiempo habían ido subiendo los intereses hasta llegar al 200 y al 250%. No es un préstamo del 5%. Bueno, entonces, ¿por qué se asaltan las juderías en 1390 de una manera casi coordinada en toda España, tanto en Castilla como en Aragón? Pues sencillamente porque el hambre era tan grande y porque los préstamos que habían entregado eran con unos intereses tan altos que en realidad toda la población estaba endeudada. Asaltar la judería no era para robar, violar, quemar y asesinar. No, era sencillamente para ir a la casa del judío, coger el libro de cuentas y quemarlo. No hace falta ni quemar al judío, ni quemar su casa, ni quemar la judería. Basta con quemar el libro de contabilidad. Por eso, en realidad, los asaltos a la judería se resolvían quemando el libro y marchándose. Poco más, ¿no? Luego ya viene la literatura que va adornando, ¿no? Y viene también esa manera como de ocultar el verdadero interés, ¿no? Y viene todo un sistema de calumnias, de difamaciones, que a partir del 1413, cuando terminan las grandes disputas de Tortosa y de Barcelona, y se convierten en masa los judíos.
nos olvidemos que el gran rabino de Burgos, por tanto de Castilla, que era la gran ciudad castellana, era Burgos, era como la capital de Castilla. Cuando el gran rabino de Burgos se convierte y poco tiempo después es nombrado obispo de la ciudad, arzobispo de Burgos, Pablo de Santa María, ¿no? Pablo de Santa María debe dar cuenta a sus hermanos de lo que ha hecho. Y por eso es muy interesante cómo se crea toda una literatura en donde los propios conversos del judaísmo al cristianismo explican su situación y los motivos de su conversión. Y eso es todo un género literario que va destinado a asentar la fe, a fortalecer la fe de los neoconversos, que llegaron a ser tantos que durante el siglo XV en España se establece una tercera raza, los cristianos viejos, los cristianos nuevos y los judíos que se han mantenido en su fe y no han querido convertirse. Debido a las constantes historias que se van produciendo y fricciones, porque los cristianos nuevos se sienten atacados por los cristianos viejos que les miran con desconfianza, pensando que se han convertido falsamente al cristianismo para poder acceder a puestos de gobierno que siendo judíos no podían acceder, porque nunca un judío podía mandar sobre un cristiano. Igual que en Judea, un cristiano no podía mandar sobre un judío. Por eso cuando oigan ustedes hablar de los tres reyes, oigan hablar de las tres culturas, nunca se lo crean. Eso no se lo creen ni los guías turísticos. En España hubo cuando los musulmanes que mandaban y soyudaban a los cristianos y a los judíos. Había sitios donde mandaban a los judíos y soyudaban a los cristianos y a los musulmanes. Y había lugares donde los cristianos soyudaban a los judíos y a los musulmanes. Por lo tanto, siempre había uno que imperaba y dos que obedecían, ¿no? Cuando se habla de las tres culturas es una manera bonita, un deseo, que ojalá se hubiera producido, ¿no? En realidad lo que había era simplemente equilibrios, ¿no? Y es muy interesante porque son los propios cristianos nuevos los que, viendo como los cristianos antiguos les atacan y desconfían, y viendo como los judíos les ven como apóstatas, y por tanto tampoco confían en ellos mismos son los que le piden a los reyes católicos que acudan a Sixto IV y la Inquisición, que nunca había habido Inquisición en Castilla, fuera puesta en marcha para perseguir el problema judaizante. La Inquisición nunca persiguió a los judíos. La Inquisición lo que buscaba era investigar. Inquisitio significa eso, investigación. Investigar si una persona era un judío que se había convertido al cristianismo y ocultamente había apostatado y estaba viviendo ocultamente su antigua religión. Si la herejía es un pecado, y un pecado gravísimo del siglo XVI, porque te puede llevar a la condenación eterna y puede llevar a la desunión de un pueblo que ha luchado durante 8 siglos para volver otra vez a reconquistar y conseguir la unidad de la fe, pues romper con la fe es romper con la unidad. En ese sentido, toda la reforma que lleva a cabo el cardenal Cisneros de las órdenes religiosas, luego la reforma del clero, luego la reforma de la teología, después la reforma de la espiritualidad, que todo eso confluye en el Concilio de Trento, en lo que se llama Reforma Católica. Todo ese movimiento evidentemente queda absolutamente desconcertado ante la posibilidad de que algunas personas se hayan convertido falsamente y estén practicando falsamente su fe. Bueno, el mundo de la Inquisición me llevaría a una larga exposición de la que he escrito muchos libros. Otro día podemos quedar y hablamos de eso por Zoom o por lo que queráis, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que ocurre en el momento en que los judíos son expulsados? ¿Por qué son expulsados? Porque se piensa que a pesar de la Inquisición y a pesar de todo lo que se ha puesto, los medios que se han puesto, todavía los judíos pueden seguir disturbando la verdadera y auténtica conversión de los cristianos nuevos. Por tanto, lo que hay es decirles, o os convertís o os marcháis.
Cuando España hace eso, es la última nación de Europa en hacerlo, por eso no tiene complejo de estar haciendo algo extraño, sino más bien es el dolor de no haber sido capaces. El gran lema de las disputas de Tortosa, que es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la teología, cuando un gran rabino explica si Cristo ha vivido las condiciones de la mesianidad y un judío converso al cristianismo, Jerónimo de Santa Fe, explica cómo Cristo ha vivido todas las condiciones de la mesianidad. Todo eso durante 3 años y se conservan las actas de esas reuniones que firmaban los 2 representantes todos los días al terminar las sesiones. Esto es lo que se ha dicho. Y al término de esas es cuando se vienen las grandes conversiones. Bueno, entonces los judíos se van, muy pocos, para con todo lo que se dice, son muy pocos los que se van, pero se van. ¿Y dónde van? A Roma. ¿Quién es el único país que los recibe? En los Estados Vaticanos, los Estados Pontificios. Otros pasarán por el norte de África y formarán esas comunidades sefardíes de las que el Estado español sigue siendo generoso porque les da el pasaporte solo con que hablen un poco de castellano, ¿no? Bueno, en ese momento el sistema económico se derrumba, porque ¿quién estaba dando los préstamos? ¿Quiénes eran los grandes banqueros? ¿Quiénes eran los que estaban dando el dinero a los reyes? Pues son los judíos. Los judíos ya no están, ya no hay bancos llevados por judíos. Entonces la usura, en el equipo hemos investigado 100 libros del siglo XVI, de moral económica, de justicia iure, 100 tratados. Y es impresionante porque cuando uno ve, y nos hemos ido fijando en estos conceptos que estoy hablando, ¿no? Usura, tratados, ¿no? Y es muy interesante porque en todos los libros del siglo XVI se sigue hablando de la usura. Y uno dice, y se habla de la usura mental. Y si hay que restituir en caso de usura, y si hay que restituir en caso de usura mental. Usura mental es que yo doy un préstamo sin interés, pero estoy pensando que yo le doy este préstamo de interés a mi amigo y él me devolverá el dinero con un interés. Porque como somos tan amigos, por el favor que le he hecho, esa usura mental se plantea si realmente hay que devolver o no. O sea, lo digo porque esto es interesante desde la perspectiva de la finura de conciencia, ¿no? Que es un concepto que evidentemente los teólogos podemos aportar y que ustedes desde el ángulo del derecho, de la economía, de la política, pues quizás puede escaparse, ¿no? Pero es muy interesante porque todos esos tratados de Domingo de Soto y de Francisco de Vitoria lo que van a influir luego es en muchos tratados de moral económica para que los lean ¿quién? Los confesores. Porque lo que evidentemente, en el momento que ya no hay judíos y la economía hay que ponerla en marcha, entonces los mercaderes del siglo XVI hablan en su confesión, en su dirección espiritual, con un sacerdote amigo, hablan de los problemas de su conciencia y de cómo están abordando el desarrollo de la economía sin judíos. Entonces aparece un concepto muy interesante que se llama el común sentir de los mercaderes cristianos. Esto es un concepto que evidentemente es muy sutil, ¿no? Y uno puede decir, qué tontería, ¿no? No es ninguna tontería. El común sentir de los hombres dice que esto es pan y por tanto puedo celebrar la Santa Misa. El común sentir de los hombres dice que esto es vino y por tanto puedo celebrar la Santa Misa. Ese que es un principio teológico asentado de siglos, podemos empezar, esto es agua y con esto puedo bautizar, ¿no? Yo no puedo bautizar con Coca-Cola, porque no es agua. Para bautizar el común sentir de los hombres me tiene que decir si eso es agua, ¿vale? Por eso cuando descubren en América empiezan a preguntarle a los indios, ¿esto es pan? Porque si esto es pan puedo celebrar la misa, si no es pan no puedo celebrar la misa. Con maíz no puedo celebrar la misa porque no es pan. Entonces, ellos aquí le preguntan si es pan o no, al común sentir de los indios, que son los que le tienen que decir, ¿este árbol es comestible o no?
que a veces había indígenas para preguntar, otras veces no, se echaban suertes y uno de ellos comía, y si se moría, que no, así. Es que la vida es así, ¿no? El común sentir de los hombres es un concepto que es del hacerlo, del derecho natural. Esto es lo que Francisco de Vitoria va señalando en sus obras, en sus clases, y le va explicando a sus alumnos. Y Domingo de Soto va poniéndole palabras a esto, ¿no? Derecho natural. El derecho natural se impone, no hay que demostrarlo. El derecho natural se muestra, no hace falta demostrarlo, ¿no? Entonces, el común sentir de los hombres, el común sentir de los mercaderes cristianos. Claro, el común sentir de los mercaderes cristianos, todos sabían, porque ya Santo Tomás lo había establecido en la Secunda Secunde, Vitoria lo había tomado, Francisco Domingo de Soto lo había escrito y Bartolomé de Medina lo ha expuesto magistralmente, que había dos casos en los cuales no había usura: el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, si yo pongo un grano de trigo en un barco para que ese trigo vaya a otro lugar y alimente a la población, cuando yo coloco la carga, cobro una cantidad por el transporte, ¿no? Y cobro una cantidad un poquito más, porque hay una posibilidad de que se hunda el barco. Y si se hunde el barco y no llega la carga, pues yo voy a ganar menos. Entonces, daño emergente, lucro cesante. Son dos conceptos muy sencillos, todo el mundo dice, pues claro, es lógico, ¿no? Claro. Entonces, añadamos uno más, la seriedad del mercado. Porque el mercado empieza a hacerse global, es la primera globalización del mercado, es la que tiene lugar en Castilla y Aragón en el siglo XVI. Muy fácil. El quinto real es de todo un quinto para el rey. Así de sencillo. Se ha encontrado una mina de plata en Potosí, el quinto real es para el rey. El quinto de la mina es para el rey. Igual que la gabela, hay que pagar por la sal, hay que pagar por el transporte, hay que pagar un impuesto para el rey, ¿no? Para que todo el Estado funcione, los engranajes del Estado, ¿no? Pues evidentemente el rey necesita los impuestos para poder gobernar y sacar adelante. Porque no nos olvidemos que el libro de las partidas dice en la primera partida, primera ley, que el rey debe buscar la salvación de sus súbditos. Este es el concepto de bien común, es el concepto de bien común no solo que mis súbditos estén bien alimentados, es que vayan al cielo. En 1648, en la Paz de Westfalia, se cambia. Y es la primera vez que el gobernante debe buscar el bienestar del individuo. Ese es el giro de 1648. Pero en España, en el siglo XVI, es la salvación, que es mucho más que el bienestar, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que de todo lo que viene de América, viene el oro, y ese oro, esa plata, ¿para qué sirve? Esencialmente para una cosa, para mantener los caminos limpios. En el sentido de eliminar bandoleros, eliminar guerras, o sea, hay que mantener los caminos limpios. ¿Para qué? Para que todo el imperio español que se extiende por toda Europa, luego se extenderá por América, luego se extenderá por Asia, luego cuando se unan Portugal y Castilla en Felipe II, ya no se pone el sol en los reinos, ¿no? Entonces, claro, ellos es empalmar Carlos V, Felipe II y Felipe III, y el quinto real. Entonces, todas las ferias de Medina del Campo, Sevilla, Lyon, Marsella, Milán, Colonia, Londres, todas esas ferias empiezan a circular los mercaderes, como dice Bartolomé de Albornoz en su Arte de los Contratos, dice, bueno, es que los mercaderes llevan lo que sobra de un sitio a donde falta, ¿no? Y entonces empieza a aparecer un fenómeno nuevo, que los barcos llegan llenos de oro y de plata, y ese oro y plata, un quinto va para el rey y los otros 4 quintos, ¿para qué van? Pues muy sencillo. Una persona escribe desde Lima y le dice a su primo de Sevilla, oye,
mira, mi hija va a cumplir 18 años, va a celebrar su fiesta de 18 años, necesito un traje de seda, necesito un botijo porque aquí no hay quien bebe el agua, quiero que mi agua esté fresca, necesito una alfombra, necesito unos muebles, ¿por qué? Porque en América no hay nada. Nada, y ellos quieren seguir viviendo como vivían en Castilla. A mí me ha encantado en este mes que he estado en Guatemala poder visitar la Antigua y sentirme en mi tierra, en Cádiz, porque esos son los patios de mi tierra, son el color de la valla, son el color de mi tierra, o sea, el empedrado es el empedrado de mi tierra, si es que... Pero ya no es mi tierra, eso ya no es Cádiz, es otra cosa, que es la Antigua, que es lo de allí, más lo de Cádiz, más lo otro, que forma una síntesis maravillosa, que es esa nueva cultura emergente que está brotando, ¿no? Pero ellos quieren todo y los barcos vuelven llenos de cosas y llenos de personas que buscan construir una nueva cultura y una nueva civilización en ese nuevo mundo. Pero lo que es interesante es que le dice, abre el arcón, saca el dinero, págale al mercader, págale un poquito más para amarrar que todo viene bien, para amarrar que la seriedad del mercado. Es muy interesante porque la Inquisición en España utilizaba un método expurgativo, es decir, que cuando una página o varias páginas podían ser malentendidas o no eran correctas, había que arrancarlas. Mientras que el método del índice de libros prohibidos de Roma era eliminativo. Bastaba una frase para que el libro fuera al índice y eliminado. En España no, en España era una frase que se tachaba. Y por ejemplo, es muy interesante que en estos tratados de mercados que hemos publicado hay varias páginas arrancadas por la Inquisición, pero como hay varias ediciones hemos localizado las páginas arrancadas. Qué interesante es que lo que se arranca es un ejemplo. Han arrancado un ejemplo, porque los libros son de ejemplos, son libros de moral económica, son libros de ejemplo, los casos de las escuelas de negocios, ¿no? Antiguamente, ahora son los casos, entonces eran ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, se pone el ejemplo de un señor que es preconizado obispo de Burgos. Entonces, es preconizado, quiere decir que el nuncio de su santidad en España le hace llegar la noticia de que ha sido preconizado. Y por tanto, que debe enviar a una persona a Roma para que gestione las bulas y traiga las bulas para que se las entregue al nuncio y el nuncio vaya a la diócesis y presida la ceremonia de ordenación del nuevo obispo. Y entonces hay que mandar a una persona a Roma y eso es un viaje, eso es una cabalgadura, eso es un viaje y eso hay que darle algo de dietas para que, ¿no? Y luego hay que llegar allí y pagar la bula, ¿no? Muy gracioso el caso de las bulas interchetera. Las bulas intercheteras por las que Alejandro VI, el Papa de Borgia, entrega a España las tierras recién conquistadas a cambio de la evangelización de las mismas, ¿no? Entonces el rey, cuando ve la primera bula interchetera, se conmueve, pero dice, hombre, quizás se podría añadir esto y esto y esto. Y entonces el Papa da una segunda bula donde añade eso, pero mantiene la fecha y la cobra. Cobra la segunda bula. Pero podríamos añadir esto un tercero. Se vuelve la tercera bula interchetera con la misma fecha, pero vuelve a ser cobrada. Pero es interesante que eso no aparezca en la historia. Que se arranque la página donde dice que hay que pagar un poquito más. En Roma hay que pagar un poquito más, ¿no? Porque claro, el viaje, la urgencia de llevarse la bula, ¿no? Si las bulas valen X, cuando son de obispado vale un poquito más, porque, ¿no? O sea, ese poquito más, ese tanto por ciento, es lo que dice Keynes. España, dice, la teología escolástica del siglo XVI hizo un gran desarrollo en la economía europea, porque mantuvo bajo los tipos de interés. Es decir, que se mantiene la condena de la usura en todos los tratados, pero se admite una tercera excepción a la usura, que es ese tanto por ciento pequeño, ese bajo tipo de interés. Y lo que es interesante es, ¿y quién ha autorizado eso? El común sentido de los mercaderes cristianos.
no hay más. O sea, los préstamos en precario, que así se llaman, significa un poquito. Y ese poquito es el común sentido de los hombres. Dicen, es lógico, ¿no? Todo trabajador tiene derecho a su salario. Y empieza, es la figura nueva que se crea en el mundo, que es el comisionista, ¿no? ¿Cuánta gente vive de la comisión que cobra? Eso es una profesión, ¿no? Esta persona gestiona la compra y venta de, ¿no? Eso, lo que pasa es que tenían que ser intereses bajos para evitar el concepto de usura, ¿no? Porque nadie puede ni siquiera prestar un dinero pensando que me van a devolver algo más, porque estaríamos en usura mental. Evidentemente que somos latinos y por tanto hay un concepto que se llama tener cintura, ¿no? Y ese concepto es un concepto teológico que va apareciendo en esas grandes obras, ¿no? Que se dice y no se dice, cintura, flexibilidad, ¿no? Claro, esto es lo que a veces cuando vas a otros mundos, los sajones, hay gente que se desconcierta, ¿no? Nosotros en la teología moral de Plimer, que es el grande, entre los grandes, ¿no? Durante siglos, ahora ya lógicamente está completamente desfasado, hay un concepto que se llama el concepto de epiqueia, ¿no? La epiqueia es el saber aplicar la ley. Máxima ley, máxima injusticia. Hay que saber aplicar la ley con epiqueia, ¿no? Eso los conductores de coches funcionan con gran epiqueia, ¿no? Si no, Guatemala se paralizaría si no hubiera epiqueia, ¿no? O sea, las cosas se paralizan. La cintura, la epiqueia, el común sentir, ¿no? Estos son conceptos que dices, es que son de ley natural, es que es la vida, ¿no? Por eso, para estudiar la teología moral de los grandes de Salamanca, es muy importante meterse en la época. Por eso, para conocer bien el siglo XVI, no solo hay que leer las leyes, no solo hay que leer las actas de los concilios, hay que leer la literatura de la época. Y hay que leer la picaresca de Cervantes, y hay que leer... Porque en la medida en que lees eso, te vas haciendo una idea de cómo el pueblo cristiano tenía lo que se llama gramática parda, ¿no? O sea, es decir, esa fe acendrada, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años un japonés que se bautizó en la Iglesia Católica y al día siguiente llegó a la Universidad de Navarra a estudiar las relaciones norte-sur. Y nos sentamos a hablar. Y es que se había bautizado y había pedido la admisión del Opus Dei como numerario del Opus Dei. Y yo hablaba con él y decía, bueno, ¿y cómo hablo con una persona que no tiene su cabeza aristotélico-tomista? Porque él no había leído nunca Aristóteles ni a Santo Tomás, o sea, era un diplomático japonés, pero entonces son sistemas de... Entonces, él era como eso, como un samurái, entonces tenías que meterte en su mentalidad de samurái para irle orientando, ¿no? Bueno, al final todo es muy fácil porque gracias a la teología y gracias a la espiritualidad, gracias también, yo creo que los latinos hemos aportado a la Iglesia de Dios este concepto de naturalidad, de frescura, ¿no? De amar a Dios, pero con frescura, con cintura, amarnos a nosotros, amarnos entre nosotros. O sea, bueno, todo esto que es muy bonito porque es muy difícil de explicar a una persona de otros ámbitos, pero muy normal en la literatura, en el arte, ¿no? Y por eso hay conceptos, el concepto de virtud que hablábamos el otro día en la comida, el concepto de prudencia como ars, como el recta ratio equilibrium, como esa persona que se sube en una cuadriga y tiene que gobernar sus pasiones, sus instintos, las virtudes, tiene que llevar aquello en armonía. Por eso, para poder entender la teología moral del siglo XVI es muy importante meterse en ese mundo de las virtudes aristotélico-tomista. Y de la misma manera que Santo Tomás establece esos dos principios, Vitoria añade un tercero, y lo añade porque el común sentir lo ha añadido, y lo ha añadido con razón, porque por eso es la gran renovación de la teología del siglo XVI, que vuelve a los padres de la Iglesia, que son unos maestros en la aplicación de la doctrina a la vida, ¿no? Cuando uno lee las obras de San Juan Crisóstomo, parece que son de hoy.
¿Y por qué? Porque es un hombre que ha sabido entrar en el corazón. Eso que dice Juan Pablo II. La Iglesia es experta en humanidad, conocedora del corazón del hombre de Dios, ¿no? Tirso de Molina, les recomiendo vivamente su lectura. Si les interesa la economía del siglo XVI y les interesa la escolástica, lo mejor es leer a Tirso de Molina, porque Tirso de Molina era un gran confesor de mujeres. Entonces en sus obras, como él confesaba a mujeres todas las tardes, durante horas, cuando escribe sus obras, es que te das cuenta que tiene la psicología femenina perfectamente conocida. Él era fraile agustino, pero confesaba a tantas mujeres que sabían muy bien la mentalidad femenina. Y por eso sus obras expresan muy bien los hombres y las mujeres. Es una maravilla porque es la sociedad de la época, ¿no? Es que es muy interesante porque la moral no está separada de tu tiempo, ¿no? La gente... El Catecismo de la Iglesia Católica del siglo XVI dice que la moral es la ley, el pecado, la virtud, el vicio. El Catecismo de hoy, el Catecismo de Juan Pablo II, la moral comienza diciendo la vida en Cristo. Y en ese sentido, la vida en Cristo es lo que tiene Victoria y lo que tiene Soto en la cabeza. No tienen el concepto de Juan Azor, autor de las instituciones, y de la ratio de los jesuitas, que es lo que está de fondo en el catecismo de San Pío V. O sea, nosotros, en el siglo XVI, en España, con la gran renovación del cardenal Cisneros y los reyes católicos y de la Escuela de Salamanca, lo que se vuelve es al concepto agustiniano de que todos estamos llamados a vivir las bienaventuranzas, que todos estamos llamados a vivir la felicidad, como dice Santo Tomás, porque ser santo es ser feliz. Ser santo es ser feliz, feliz y fiel. Eso es para Santo Tomás. La bienaventuranza de Agustín para él es felicidad y fidelidad. Mientras que para Juan Azor, el jesuita que hace las instituciones y hace las instituciones, que es el que influye en el Concilio de Trento, es que solo que el cristiano lo que puede es salvarse. La santidad queda para algunos religiosos. La vida contemplativa queda para algunos religiosos. Pero no es esa la mente de Vitoria y de Soto. Por eso cuando uno dice, ¿cuál es el objetivo de la moral económica? La dignidad de la persona. Cuando se dice la dignidad de la persona, lo que se está hablando es la llamada universal a la santidad. Que Vitoria escribió el sacerdocio regio. Cuando en el siglo XIX está a punto de estudiarse el Concilio Vaticano I, el sacerdocio común, se utiliza la nomenclatura de Vitoria, sacerdocio regio, pueblo sacerdotal, que dice el texto de San Pedro, ¿no? Pero no se pudo hacer porque Garibaldi interrumpió el concilio y se terminó el concilio. Por eso hubo que esperar al Concilio Vaticano II para hablar del sacerdocio común de los fieles. Pero por eso, cuando se dice, hombre, vamos a procurar ganar dinero, dice San Vitoria, es lógico que el mercader gane dinero. Claro que tiene que ganar dinero porque tiene que sacar adelante su familia, honradamente. Y además tiene que sacarla bien, holgadamente, porque si el hombre tiene los medios económicos necesarios, podrá levantar su corazón en alabanza a Dios y podrá rezar, porque si dice Santo Tomás, si está agobiado por comer, es que no puede rezar. Bueno, reza pidiéndole a Dios que le dé un pan, ¿no? Pero claro, dice Santo Tomás, uno tiene que tener un desarrollo para poder tener vida de holganza y poder alabar a Dios, dice su concepto monástico de la vida, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, claro que hay que ganar dinero para desarrollar la familia, para desarrollar la sociedad, el país, ¿no? Por eso él les pone una gran carga de responsabilidad a los mercaderes, ¿no? Que es sacar adelante el país. Por eso cuando ellos declaran que el precio justo es el que establece los mercaderes, el común sentir de los mercaderes cristianos, frente al precio que imponía antiguamente el rey, pues está dándoles una gran responsabilidad a los mercaderes, ¿no? De afinar, ¿no? Y también de decir, bueno, es que no se puede uno enriquecer ilegalmente o innoblemente si uno coge mucho y acumula pensando en que pronto habrá gente que para luego sacarlo y hacerse de oro. Entonces dice, bueno, evidentemente que hay que saber guardar el grano, ¿no? Pero entonces
Entonces ahí es donde vienen las discusiones, esto sí, esto no, y viene el afinar. El afinar con el afine seguimos, ¿no? Porque la economía tiene eso, que siempre hay que estar afinando. Por eso Santo Tomás y Vitoria y Soto no se limitan a dar unos conceptos generales, que más o menos ya os he explicado, sino que también están al lado del mercader para orientarle, para que su corazón siga desarrollando con sus obras, pero a la vez él sepa desprenderse de esas obras, ¿no? Por eso el concepto de fondo no solo es el de es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no?, que un rico entre el reino de los cielos, sino hay que entender el concepto de rico. Rico para Santo Tomás, para Vitoria, para Soto, es el que pone su confianza en Dios. Ese es el verdadero rico, porque ese se está ganando el cielo, está ganando su santidad, ¿no? Pero, y por tanto, ahora, cuando tú sustituyes todos los valores cristianos de amor a Dios, de amor a los demás, de bien común, por simplemente ser un avaro, entonces, evidentemente, tu corazón se ha pegado a la riqueza y tú estás camino de la perdición. Y hay que llamarte la atención, golpearte tu conciencia, ¿no? Bueno, en ese sentido también hay un concepto muy bonito de libertad, con esto termino, que es lo que San José María ha expresado magistralmente en una homilía que se llama La libertad ante Dios, que está en un volumen de homilías que se llama Amigos de Dios. Ahí me remito, donde San José María, tomando los conceptos de todos estos autores de libertad, explica de una manera muy gráfica que hay un nivel básico de libertad, que es la libertad de elección. Verde, blanco, blanco, negro, sí, no, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece. Eso es un nivel básico de libertad, que evidentemente quien lo ha probado ya no puede vivir sin él, evidentemente, ¿no? Pero hay otro grado de libertad mucho más importante, que es la clave, y sin el cual no se entienden las obras de los clásicos, que es la libertad como energía. Eso lo explica muy bien ahí San José María, y lo veis, una vez que lo leáis en San José María, luego aplicarlo a lo interior. La libertad como poner la energía de la libertad, como poner todo en lo que San José María llama querer. Por eso cada mañana todo cristiano se levanta para intentar identificarse con Dios, para vivir santamente. ¿Cómo? Poniendo en juego toda su libertad, que es todos los dones que ha recibido de Dios para trabajar, sacar adelante la sociedad, crear un mundo igual y solidario, un mundo justo, un mundo en el que vaya a la pena entregar la vida. Muchas gracias.